lesiones de los ligamentos. Los ligamentos en la rodilla siempre son un poco esquematizados como en esta diapositiva, en las cuales tenemos el colateral lateral, el colateral medial y los ligamentos cruzados. Sin embargo, esto es una simplificación extrema, ya que la rodilla cuenta con muchos más ligamentos. Aquí, este es un corte transversal donde se observan las diferentes estructuras que van de alguna forma estabilizando la rodilla y permiten este movimiento flexo-extensión, pero no de bar o valgo. Por el lado más lateral tenemos la banda iliotibial, tenemos el ligamento colateral lateral, el tendón del popliteo a través del tendón del popliteo fibular, que constituyen lo que se llama el complejo posterolateral. En lo que se llama el pivote central tenemos el cruzado anterior y el cruzado posterior. Las inserciones a nivel tibial. Esto es una tibia mirada desde arriba, o una meseta tibial, digamos. Tenemos el colateral medial y hay también un oblicuo, un ligamento oblicuo posterior. Ahora, todo esto más los músculos determinan la estabilidad asociada a la cápsula. O sea, es una cosa un poco más compleja y en general esta simplificación de tener inestabilidad en un solo plano, en realidad se generan no solamente inestabilidades en ese plano, sino que compromisos rotacionales. Ahora, cuando usted o la rodilla es sometida a una fuerza desmedida, digamos, más allá de lo que pueda soportar la contracción muscular, se van generando lo que se llama un sistema muy parecido a cuando choca un auto, un sistema como de deformidad programada, en los cuales observamos primero un esguince grado 1 con el estabilizador primario. Por ejemplo, si tenemos un valgo forzado, lo primero que tenemos un esguince del colateral medial, que es el estabilizador primario. Sin embargo, si seguimos dándole un nivel mayor de energía, como en este caso, aquí la energía va aumentando, vamos a afectar primariamente el estabilizador primario, pero empezamos a afectar otro. Por ejemplo, si es que seguimos con el valgo, se puede llegar a romper el colateral medial, pero el que sigue empieza a sufrir también el cruzado anterior. Y si sigue la fuerza, el cruzado posterior. Por lo tanto, de alguna forma se empiezan a afectar más de un ligamento en forma progresiva. Hasta que al final tenemos la máxima expresión de daño ligamentoso, que es la luxación de rodilla, en la cual se pierde la congruencia un 100% de la rodilla. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, primero hay que evaluar y documentar. La anamnesis siempre hay que hacerla y está orientada hacia, sobre todo, el mecanismo y qué pasó después del accidente. Tenemos el examen físico, evidentemente siempre hay que hacerlo, y todo esto, el examen físico tiene que pasar, como ustedes ya lo vieron probablemente en el otro video, tiene que pasar por la observación y planificar muy bien qué es lo que van a examinar, porque muchas veces no se pueden hacer todos los signos clínicos en un paciente, sobre todo en agudo. Y hay que considerar filmarlos para documentar eventualmente las inestabilidades, ya que la imagenología nos muestra la estructura, pero es de mucha relevancia también saber cuál es el grado de inestabilidad o la manifestación que tenemos en términos de restricción de movimiento de la falta o afectación de uno u otro ligamento. La radiología generalmente hay que hacerla, la resonancia magnética ahora también se ha constituido como un estándar en los casos dudosos, graves, sobre todo con hematrosis. Si ustedes tienen claro que un esguince medial no hay problema, digamos, pueden tratarlo como tal. Sin embargo, cuando ya tenemos casos más graves, con mayor nivel de energía, en que uno tiene que documentar y planificar mejor los tratamientos, la resonancia es de gran ayuda. Ecografía no tiene ni un soporte, no se realiza nunca, y la electrometría es una alternativa al video, no está disponible, la utilizamos en investigación y que lo que nos permite es ver la relación, el movimiento relativo entre los huesos, habitualmente en pacientes más bien crónicos. Algunos conceptos operativos, digamos, el ligamento colateral medial. Primero la anatomía y la biomecánica. Tenemos, esta es la parte medial de la rodilla, aquí tenemos el menisco.
Aquí tenemos el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, y aquí tenemos el ligamento colateral medial, que tiene dos capas, una superficial y una profunda, y el ligamento posterior oblicuo que les comentaba, que es este de acá, que está asociado también al semimembranoso. Todo esto, todas estas estructuras dan la estabilidad medial de la rodilla. Y la biomecánica es controlar el valgo y la rotación interna. La relevancia, bueno, primero es la lesión más frecuente de la rodilla, es la lesión del ligamento colateral medial. Es muy frecuente en pacientes jóvenes asociado a la práctica deportiva. En nuestro ambiente lo más frecuente es el fútbol y en periodo más de invierno vemos muchas lesiones por esquí. No tanto en el snowboard, más bien en el esquí. La prevención es disminuir el riesgo, se ha tratado, digamos, de utilizar rodilleras. Sin embargo, hay una cierta duda en que pudiera afectar el rendimiento deportivo en la medida de poner un restrictor, poner algo que limita el movimiento, ¿no? Y probablemente una de las formas mejor de prevenir estas cosas tengan que ver con mejorar el gesto técnico o hacer ejercicio de musculación, etcétera, que permitan de alguna forma reaccionar mejor ante los mecanismos que se ven en un partido normal. Ahora, el mecanismo habitual de esto es el valgo forzado, y así tenemos que en la medida que vamos produciendo mayor valgo, vamos produciendo la mayor lesión, ya sea partimos con una lesión grado 1 del colateral medial, después una grado 2, podemos tener afectaciones proximales o distales y eventualmente comprometer el cruzado anterior. Ahora, si es que la rodilla está en posición, o sea, está con soporte, podemos también afectar el menisco lateral, que es el más frecuentemente afectado cuando la rodilla está apoyada. Ahora es interesante que las lesiones del colateral medial son más frecuentes a nivel proximal. Sin embargo, producen más inestabilidad en las que son del colateral medial a nivel distal, como se observa ahí. Evaluación básica, bueno, esto es en términos generales. Lesiones dérmicas pueden contar el mecanismo y hay que primero observar el alineamiento del grado de laxitud. Eso es importante, sobre todo con pacientes con un valgo muy importante, tienen más dificultad en el sentido de que generan mayor tensión medial. El sitio del dolor, también, bueno, el otro es el grado de laxitud basal. Hay pacientes que son nivel laxo, otros que son más bien tiesos, y eso incide mucho en lo que podemos considerar normalidad, y por lo tanto es muy importante ver la rodilla contralateral. El sitio del dolor puede ser distal, medio o proximal, y determinar el grado de inestabilidad. Aquí tenemos ligamento colateral medial, cómo se examina, habitualmente con un poco de flexión, unos 30 grados es adecuado, y más que en 0 grados en extensión. En extensión lo que hacemos es tensar lo que se llama el pivote central, y eso controla el movimiento de valgo. Ahora, si ustedes tienen una inestabilidad, o sea, tienen una inestabilidad en valgo en 0 grados, quiere decir, o en extensión, quiere decir que el compromiso es mucho mayor. Estudios complementarios, aquí tenemos una resonancia en la cual se observa la lesión proximal, y aquí tenemos otra resonancia con una lesión distal del colateral medial. En general, cuando hay lesiones exclusivas del colateral medial y no en el contexto de rodillas con lesiones cápsulas ligamentosas más complejas, no utilizamos la resonancia como de regla, digamos. El grado 1 es el RICE, que es reposo, hielo, elevación y alguna venda compresiva. Rodilleras con estabilización lateral, vendo, tubigripo, nada, porque el ligamento en sí en el grado 1 está bueno y por lo tanto es más bien tiene un efecto placebo, por decirlo así, el utilizar algo que los pacientes lo sienten como más firme, pero se utiliza como medida analgésica. Los antiinflamatorios por periodos muy restringidos, 3 días, no más de 3 días, y después continuamos con analgésicos puros. La idea es evitar interferir el proceso de cicatrización, que hay alguna duda que los antiinflamatorios pudieran interferirlo. Hay que tener cuidado en los pacientes con riesgo de trombosis venosa
profundas, en las cuales uno prefiere no utilizar rodilleras. Por ejemplo, pacientes en los cuales tienen varices o pacientes mayores o obesos. El tratamiento del grado 2 o 3, utilizamos una rodillera articulada hasta que la reparación logre controlar la inestabilidad en valgo, que son de 3 a 6 semanas. Lo que habitualmente utilizamos es colocar esta rodillera articulada, limitamos los últimos 15 grados de extensión y controlamos a las 3 semanas y vemos si todavía está inestable. Si todavía está inestable, mantenemos la rodillera y volvemos a controlar 2 a 3 semanas después. La inmovilización rígida cada vez se utiliza menos y muchas veces en pacientes, sobre todo muy sintomáticos, requieren algo un poco más rígido, y los pacientes con el yeso en general en mi experiencia, tienden a tener un poco menos de dolor que con rodilleras. Por lo tanto, lo utilizamos a veces como un tratamiento conservador provisorio. Ahora, este movimiento protegido es importante en los ejercicios para comenzar a mover lo antes posible, ya que lo que queremos es que se genere la cicatrización del ligamento, pero con cierto grado de movimiento. Eso mejora la calidad de la cicatriz. Lesiones asociadas al esguince del colateral medial grado 3. Podemos tener lesiones con ligamentos como el cruzado anterior, cruzado posterior más anterior, complejo posteromedial, luxación de rodilla, y puede haber lesiones meniscales medial, laterales, que es más frecuente, medial, fracturas, etc. Por ejemplo, esta es una lesión en la cual el paciente tenía roto el colateral medial ya en forma crónica y el cruzado anterior, y procedimos a hacer una reconstrucción doble en la cual utilizamos el semitendinoso y el gracili para la reconstrucción del colateral medial y el cuádriceps para la reconstrucción del cruzado anterior.